Buenos días, camaradas. En este video voy a hacer una crítica e interpretación de los dichos del antimarxista señor Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero, pero en primer lugar vamos a escucharlo en el video que publicó hace unos 3 días atrás Pablo Hasél y los disturbios en España. Los disturbios y demás. Sobre todo quería hacer este vídeo porque yo suscribo punto por punto todo lo que salió, ¿no?, ayer en el comunicado del Frente Obrero, que lo dejo en la descripción, el link. Bueno, como vemos, el señor Roberto Vaquero suscribe punto por punto el vergonzoso comunicado del Frente Obrero sobre la detención de Pablo Hasél. Bueno, continuamos. Como lo expliqué en una publicación que hice hace unos días, la línea burguesa dentro del movimiento comunista, a la cual pertenece el señor Roberto Vaquero, Santiago Armesilla, Johnny Illescas, en el caso de España, ¿no?, que es el que estamos tratando en este video, se caracteriza, o digamos, la podemos identificar claramente porque en la lucha política utilizan métodos de lucha personales. Es decir, en lugar de analizar la cuestión política objetivamente, dejando a todos los involucrados fuera del análisis, los señores utilizan un método que es la difamación, la calumnia, el ataque personal a sus adversarios políticos. En este caso, el señor Pablo Hasél y el Partido Comunista de España reconstituido, con el cual ellos tienen una cuestión del tipo personal. Vamos a escuchar cómo en este caso el señor Roberto Vaquero trata prácticamente de estúpido, como decimos acá en Argentina, en España, bueno, gilipollas, al señor Pablo Hasél, un idiota útil. Pero escuchémoslo de su propia boca. Mártires, intentar revivirse a costa de ellos. O sea, es el tonto útil, por así decirlo. Es decir, Pablo Hasél entró en la cárcel por hacer el gilipollas, es decir, por buscar... Bueno, ahí está la admisión, ¿no? La utilización, lo que yo decía. Es muy importante que los jóvenes revolucionarios que se incorporan al movimiento comunista, sea en Argentina, en España, en cualquier país, sepan claramente y distingan claramente a quienes representan a la burguesía dentro del movimiento, como el señor Roberto Vaquero, que siempre, constantemente, repito, utilizan ataques del tipo personal contra los adversarios. Y también, otra forma de reconocerlos, son personas dialécticas. No solamente atacan, descalifican, calumnian, como decían en una publicación que yo puse, el señor Deng Xiaoping tratando de prostituta a la esposa de Mao, ¿no? O el señor Trotsky cuando llamaba ignorante, calificaba de ignorante, de brutal al señor hombre gris, a Stalin, ¿no? También cuando ellos reconocen a un adversario que puede llegar a hacerles mella, un adversario que están iniciando la confrontación, utilizan el método contrario, dialécticamente, al del ataque personal, sino que ellos lo lisonjean. Es decir, el apreciado camarada, ¿no? Es decir, te tiran flores para tratar de, con un método, repito, del tipo personal, de alguna forma, lograr que ese adversario en potencia se frene, porque diga, no, esta gente, fíjate cómo habla bien de mí, ¿no? Entonces voy a frenar mis ataques. Ese es el método que utilizan ellos, indistintamente. O te atacan personalmente o te alaban personalmente. No es el método de los marxistas-leninistas, de los revolucionarios comunistas.
sépanlo. Bueno, continuamos escuchando, viendo este video del señor Roberto Vaquero, que realmente es muy esclarecedor, tanto de la naturaleza burguesa de su Frente Obrero, de él en particular, y que nos sirve a los marxistas-leninistas de todo el mundo para poder identificar en la práctica a quienes abrazan esa ideología burguesa dentro del movimiento comunista y de verlos y exponerlos ante la vanguardia, los métodos que utilizan, cómo actúan. Decía en la primera parte del video de cómo había realizado ataques del tipo personal, métodos absolutamente reñidos con la moral revolucionaria. Y vemos ahora cómo utiliza otro método muy común de la derecha dentro de los movimientos de los derechistas, de los camaradas derechistas dentro de nuestras organizaciones, que es desprenderse, alejarse, y esto es muy importante que lo sepamos, temporalmente, tácticamente, se alejan de la extrema derecha, digamos, los entregan, entre comillas, pero, repito, temporalmente, en esta situación, bueno, me conviene alejarme de Armesilla, dice el señor Roberto Vaquero, pero bueno, el día de mañana lo vamos a contar como un firme aliado, por supuesto, porque la derecha, los derechistas, como el señor Vaquero, necesitan de la extrema derecha, como el señor Santiago Armesilla. Y si se alejan de ellos, si los exponen públicamente, si los critican, es porque les conviene, por una cuestión oportunista, pero saben que son sus firmes aliados. Veamos cómo el señor Roberto Vaquero realiza una crítica al señor Santiago Armesilla. Bien con los míos y con la gente normal, que es a la que van dirigidas nuestras cosas. Me hace mucha gracia muchas cosas, es decir, hay presos políticos en España desde antes, aunque haya gente que diga que no, como en este tuit Armesilla, que dice que, bueno, podéis leer aquí lo que pone, bueno, yo creo que está muy equivocado en la vida y que si tuviera una militancia real no diría estas cosas, pero que recapacite con el tiempo, ¿no? Y termine abrazando posturas revolucionarias y no esto, que parece que lo puede afirmar alguien tupide. Entonces, bueno, yo espero que en ese sentido con el tiempo se rectifique. Creo, ¿no? En que la gente puede tener errores y luego sobreponerse a ellos y aprender. No, señor Roberto Vaquero, el señor Santiago Armesilla jamás, repito, jamás va a abrazar posturas revolucionarias porque es la extrema derecha dentro del movimiento comunista. Y usted lo sabe muy bien. Lo que pasa es que usted es un hipócrita. Otra de las características de este sector burgués dentro del movimiento comunista. Son profundamente hipócritas, diplomáticos consumados. Es la misma característica que lo lleva a usted y también a Santiago Armesilla a ser defensores de Stalin y piensan que disfrazándose de stalinistas van a pasar por revolucionarios. No, señor, usted puede cantar 1000 loas a Stalin, lo mismo que el señor Santiago Armesilla, y va a ser expuesto por lo que es. Usted es un hipócrita. Usted dice que espera que el señor Santiago Armesilla, es decir, la extrema derecha dentro del movimiento comunista español, se rectifique y abrace posturas revolucionarias, sabiendo que eso es absolutamente imposible. Pero en realidad lo que usted está tratando de hacer, la maniobra política que está tratando de decir es, lo critico, pero yo sé que es un firme aliado. El día de mañana me va a servir de rueda de auxilio para montar una organización con ciertas posibilidades, o digamos con mejores posibilidades de avanzar y de crecer en España, disfrazado de la bandera marxista-leninista que no, señor, ni usted, ni el señor Santiago Armesilla, al cual usted hipócritamente defiende, jamás serán verdaderos revolucionarios marxistas-leninistas. Y lo sabemos porque, como expliqué en este video, usted utiliza
métodos de ataques personales contra Pablo Hasél y contra su organización, utiliza constantemente la hipocresía, la diplomacia impropia de revolucionarios. Los verdaderos revolucionarios marxistas-leninistas decimos las cosas como usted. Usted no es revolucionario, usted es un infiltrado dentro del movimiento comunista de España que defiende a otros infiltrados. Ustedes son la burguesía dentro del movimiento, la línea burguesa dentro del movimiento comunista español, y así deben ser expuestos ante la vanguardia y las masas. Venceremos, camaradas.